Hola, ¿cómo les va? En este video trabajaremos lo que corresponde a India Independiente. Para ello, utilizaremos algunos artículos del Le Monde, como también algo de la bibliografía complementaria. En primer lugar, trabajaremos lo que sería la guerrilla maoísta, también conocida como la guerrilla naxalita. Este artículo está escrito por Cédric Gourneux, que es un reportero y escritor francés. El movimiento naxalita nace en 1967 en Bengala Occidental, en la localidad de Naxalbari, liderados por Charup Mazumdar en una insurrección de grupos tribales, que serían los Adivasi, y campesinos contra los terratenientes de las plantaciones de té de dicha región. La revuelta dura alrededor de 52 días, pero sirvió para que el movimiento naxalita siente que es una sección separada del Partido Comunista Indio, dejara un precedente a lo que ocurriría 2 años más tarde. Si bien la insurrección fue aplastada de forma violenta y brutal, esto provocó un descontento popular entre marxistas y campesinos. Y en 1969 los naxalistas son expulsados del Partido Comunista Indio y forman un partido que sería el Partido Comunista Marxista-Leninista de tendencia maoísta. Esta inclinación hacia el maoísmo representa la cisma vivida por los partidos comunistas en el enfrentamiento entre la China de Mao y la Unión Soviética. Desde este momento, la guerrilla buscará la revolución por medio de la lucha campesina para hacerse con el poder. Esta lucha se llevará a cabo por medio de la eliminación de clases, la cual dará el nombre o dará el paso a ser conocida con el Terror Rojo. ¿En qué consiste la eliminación de clases? Básicamente en la eliminación de terratenientes, de policías y de grupos paramilitares. Para llevar esto a cabo, los naxalitas, que predominan mayormente en la selva, utilizan una guerra de guerrillas impulsada, emboscadas hacia los policías o las fuerzas paramilitares, que una vez que estén muertos se les sustraen las armas. Si bien en primer momento los naxalitas habían comenzado con armas rudimentarias, con arcos, con flechas y con aquellas herramientas que tenían para la agricultura, hoy por hoy ya cuentan con un armamento bastante más complejo. Desde 1975 y 1977, Indira Gandhi lanza una campaña de persecución contra la guerrilla, pero el resultado va a ser un resurgir de la misma, dando por ello que se sumen más y más campesinos a las filas naxalitas. En la práctica, el movimiento naxalita consiste en liberar zonas, para ponerlas bajo el control de la guerrilla, establecer un comité de campesinos para designar la distribución de la tierra, la instrucción de una agricultura que no sea únicamente de subsistencia y el reclutamiento de jóvenes para la guerrilla. En respuesta a esto, el gobierno va a poner en marcha a un grupo paramilitar llamado Zawal Sundun, que está encargado de la protección de las aldeas. Para poder proteger a los pobladores, lo que van a hacer será reubicar a los pobladores, a los campesinos, en algunos centros de refugiados. Según el gobierno, esta medida cumple la función de quitarle el pilar a la guerrilla, es decir, extraer a los campesinos de sus tierras y ponerlos en un control, en un área que estén protegidos y bajo la mirada del gobierno. Tengamos en cuenta que cada persona sospechosa de colaborar con la guerrilla es inmediatamente encarcelada por el gobierno. Y en caso contrario, una persona sospechosa de colaborar con el gobierno es asesinada por la guerrilla. Pero bueno,
Esta medida que toma el gobierno también persigue otros fines, porque los campesinos desposeídos de sus tierras dejan las mismas a merced de las empresas privadas y de los terratenientes, ya que los campesinos en este sector donde se encuentran, sus tierras son muy ricas en recursos, ya sean como hierro y exportación de madera, que son recursos totalmente vitales para las empresas privadas. También en estos centros de refugiados, el grupo paramilitar Zawal Jundum recluta a jóvenes para formar parte de las Fuerzas Armadas. La motivación principal para el reclutamiento es el motivo económico, ya que los jóvenes que están en estos campos refugiados no tienen grandes posibilidades para algo más, y entonces ven la posibilidad de trabajar y de tener una economía a través del reclutamiento en la guerra del grupo paramilitar. Hoy por hoy, la guerrilla cuenta con 20.000 miembros militares y representa la mayor amenaza interna para la India. Muy bien, ahora pasaremos a lo que sería la política exterior india. Para esto trabajaremos con el texto de India y la bomba, que está escrito por Sen, un economista indio de etnia bengalí, filósofo y ganador del Premio Nobel de la Economía en 1998. Para empezar hablaremos de los 4 pilares que son en esta política y tendremos que arrancar en 1955 con Nehru en la conferencia de Bandung, en la cual va a sentar las bases para el contrato de Panchshir o los 5 principios de coexistencia pacífica. Dicho acuerdo consiste en un comercio de intercambio entre las regiones del Tíbet, China y la India. Será Nehru también quien tome la política de no alineamiento a ninguna de las superpotencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Será también incluido el artículo 51 en la Constitución india, de la que incorpora varios principios contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El anticolonialismo y el antirracismo eran una de las bases de la fundación del movimiento india de la India Unida. Ahora pasemos a lo que sería la práctica en la política exterior. En su corta existencia como Estado independiente, la India ha entrado varias veces en conflictos bélicos. Varias veces, en varias ocasiones, fue con Pakistán. En 1947, durante la partición, se va a producir el primer conflicto entre ambos países. En 1965 se produce el segundo conflicto conocido como la Segunda Guerra de Cachemira, que se inicia con la infiltración de grupos guerrilleros provenientes de Pakistán en los territorios de Jammu y Cachemira. El resultado será más de 3.000 bajas para cada bando. Pero en 1971 se va a producir la liberación de Bangladesh, que es en el Pakistán Oriental el conflicto más destacado de estos países hasta el momento, ya que en este conflicto se va a producir en el marco de la Guerra Fría y donde Estados Unidos dará su apoyo a Pakistán y la Unión Soviética lo hará a la India por un acuerdo que será firmado por Indira Gandhi entre un pacto de amistad y cooperación con la Unión Soviética. Será entonces que Estados Unidos, temeroso por el avance de la Unión Soviética sobre el sudeste asiático y en torno a que Pakistán era aliado de China, con quien Nixon pretendía un acercamiento,
decidió enviar el 11 de diciembre a la bahía de Bengala al portaaviones con misiles nucleares. En respuesta a esto, la Unión Soviética decidió enviar naves aéreas armadas y también un submarino nuclear. Si bien la guerra del conflicto entre la India y el Pakistán Oriental, que después va a terminar convirtiéndose, se va a terminar separando en Bangladesh, fue una guerra que duró muy pocos días, ya que Pakistán no tenía la fuerza militar como para hacerle frente a la India. La India lo va a demostrar tomando posesión de varias tierras de Pakistán, que después la va a devolver como en un gesto de pacífico, una demostración de un buen gesto para una paz duradera hacia un futuro. Todo esto se va a mantener hasta 1998. Será en este momento en que las pruebas nucleares en el desierto de Thar, con la detonación de 5 bombas nucleares por la India, pasará para demostrar su fuerza militar y su desarrollo ante la creciente amenaza de la China. Pero Pakistán, en respuesta a esto, hará detonar 6 bombas nucleares en el mismo desierto. Si bien el objetivo de la India era competir contra China, que en realidad representa la mayor amenaza para la India y también la mayor competencia por los mercados, este hecho dio dos grandes consecuencias. La primera fue el conflicto que se va a desatar después en 1999 en Cachemira, más precisamente en el distrito de Kargil, donde grupos separatistas cruzaron nuevamente la frontera desde Pakistán y comenzaron a generar disturbios. Esto generó el primer conflicto armado en casi 30 años de paz entre ambos países. Pero ahora la amenaza latente de una guerra nuclear que ninguna de las dos naciones quería encabezar como primero estaba al servicio de las fronteras totalmente armadas por las bombas. La segunda que va a generar este detonamiento del 1998 y 1999 después del conflicto va a ser una mirada internacional que tiene una fuerte crítica hacia ambos países. Si bien las críticas de Occidente para con Pakistán y la India resultan ser hipócritas porque es como un hace lo que yo digo por no lo que yo hago, ya que estos países de Occidente no presentan ningún plan para la desnuclearización, pero sí critican a los países asiáticos por tener armas nucleares. Bien, ahora lo que empezaremos a trabajar sería la urbanización de la India. En la India podemos encontrar dos espacios bien definidos: las ciudades ricas y pudientes, que son el hogar de las empresas de software, telecomunicaciones e innovaciones tecnológicas, que también son parte de las 22 ciudades más contaminadas del mundo, ya sea por el smog o los ríos cercanos, y también son el epicentro de las migraciones de jóvenes que provienen del campo en busca de un futuro mejor, es decir, de una oportunidad laboral en las grandes empresas, las cuales obtienen mano de obra barata proveniente de este sector. El 23% de los puestos de trabajo de las telecomunicaciones está ocupado por las mujeres, que en su mayoría son jóvenes que van a la ciudad para estudiar y trabajar, mientras que el 61% del PBI proviene de las ciudades. Los problemas que enfrenta la ciudad no es solamente la contaminación, es la falta de agua potable, es la superpoblación, es el hacinamiento de personas en sectores muy pobres, que deja ver la otra cara de la India, esa cara que todavía no encuentra solución. Si bien el gobierno ha decretado planes para la construcción de vivienda, estos no logran cubrir ni la mitad
del número de personas que emigran por año a las ciudades. En el otro extremo tenemos al área rural, en la cual el peso de la tradición se deja ver en el seno de las familias rurales. Estos enfrentan otro tipo de problemas, el problema de la tierra, de la agricultura, en especial de una agricultura basada en la subsistencia. El avance de los sectores privados que busca extender las plantaciones de cultivo, como en el caso de Kerala, que produce banana, maní y café, dejando de lado el cultivo de arroz, un elemento típico y crucial para la alimentación de la población, de la superpoblación, que rechaza por cultura otros alimentos que el gobierno ha importado a través de la apertura de grandes supermercados como Walmart para hacer frente a la suba del arroz. Otro problema que enfrenta el sector rural es que no todos los estados producen la misma cantidad de alimento. Esto tiene que ver con la geografía misma de la India. Como ejemplo, podemos poner el Punjab, que logra producir alrededor de 10.000 toneladas de arroz anuales, mientras que otros estados no logran cubrir ni las necesidades básicas, que serían alrededor de 140 gramos por persona, 140 gramos por persona, las cuales se encuentran bastante limitadas. Recordemos que la India es un lugar donde la tasa de mortalidad infantil por inanición es muy alta. Esto representa un problema, ya que las disputas internas de los estados suelen provocar inconvenientes en la redistribución de los alimentos. Esto ha fomentado el mercado negro del arroz, donde los usureros logran sacar provecho de esta situación. Este balance entre campo y ciudad se vio afectado con la llegada del COVID-19. En la India, los jornaleros llenaron las terminales de autobuses llevando consigo lo que pueden. El cierre impuesto en todo el país ha dejado sin empleo a muchos migrantes económicos y provoca un éxodo masivo de las ciudades. Para ellos que regresan a sus lugares de origen, el temor a morir de hambre es mayor al de infectarse. Si nos dieran comida no escaparíamos. Sabemos que se está extendiendo la pandemia, pero nos han forzado a irnos. Tomamos precauciones manteniendo toda la distancia que podemos. La comida que quedó se acabó y ahora no hay manera de seguir. Es por eso que regreso a casa. Los esfuerzos de la India por contener la pandemia han sumido al país en el caos. Después de decretarse el cierre en el transporte, algunos estados dispusieron autobuses para el retorno de los jornaleros. Pero en otros lugares quedaron varados y se vieron forzados a caminar cientos de kilómetros para llegar a sus hogares. Los jornaleros, vendedores ambulantes y trabajadores informales son la columna vertebral de la economía india. Con la policía expulsándolos de las calles y sin ahorros a los que recurrir, el cierre los aboca a un serio riesgo. El primer ministro Narendra Modi ha ordenado el confinamiento de 1.300 millones de ciudadanos. Ahora se disculpa por las dificultades que afrontan. Pido perdón a cada ciudadano del país. Mi alma me dice que ustedes deben perdonarme porque tendremos que tomar decisiones que podrían causarles problemas. Especialmente cuando miro a mis hermanos y hermanas pobres, creo que deben estar preguntándose qué tipo de primer ministro soy que he puesto en una situación tan difícil a tanta gente. Les pido especialmente perdón. Apenas unas 1.000 personas han dado positivo en el coronavirus en la India, pero los expertos temen que las cifras sean mucho más altas. Se teme que un brote en uno de los países más densamente poblados del mundo pueda ocasionar una auténtica catástrofe. Muy bien. Ahora trabajaremos lo que sería la composición religiosa de la India. La India se encuentra en un conflicto entre el Estado laico y un Estado devoto al hindú. Esto se debe en gran parte al sentimiento fanático manifestado en el militarismo hindú
fundamentalista y xenófobo. Con más de 1.000 millones de fieles, el hinduismo es la religión predominante en la India. Le siguen los musulmanes con alrededor de 200 millones de fieles y después los sikhs con 30 millones. También tenemos el cristianismo, que ha crecido bastante, pero también estos representan una minoría. Los musulmanes de la partición se han visto desplazados y desfavorecidos en la sociedad hindú, que hoy en día se encuentra por debajo de las castas inferiores. Esto se debe en parte a las medidas políticas tomadas por los dirigentes del partido BJP, Bharatiya Janata Party, que sería el Partido del Pueblo Indio, que desde 1992 ha lanzado campañas de odio contra los musulmanes, lo que ha llevado a la destrucción de mezquitas, asesinatos, violaciones, quema de casa y comercios, con la complicidad de las autoridades que muchas veces han entregado información de las viviendas de los musulmanes. En 2014, la Ley de Ciudadanía favorecía el acceso a la misma a inmigrantes en países limítrofes, siempre y cuando sean sikhs, cristianos, budistas, paris, pero no musulmanes. Esto afectó gravemente a la comunidad musulmana, sobre todo en las zonas limítrofes, donde la posibilidad de una masiva migración provoque un desfasaje en la demografía local. Ante las masivas manifestaciones en los estados de Assam y Cachemira, que tienen predominancia musulmana, el primer ministro Narendra Modi desplegó el ejército para poder controlar la situación. Cabe destacar que los musulmanes se encuentran en una posición muy desventajosa, ya que se los denomina o se los cataloga como una casta que está por debajo de los dalitos o los intocables junto con las mujeres. La violencia que ha ido gestándose en los últimos años se ha dejado ver, por ejemplo, en el 2020, en febrero, cuando Donald Trump visita el país y hay masivas protestas en contra de él, las cuales terminaron con varios muertos y con varias mezquitas quemadas. Muy bien, para continuar, pasaremos a los programas nucleares y espaciales. Para trabajar este punto, lo haremos a partir del artículo de Le Monde Diplomatique El despegue nacional, escrito por Georges Panchenier, que es un reportero audiovisual francés. En este artículo, el autor pone en manifiesto las dificultades a las cuales se enfrenta la India, aquellas que van entre la tradicionalidad y la modernidad. India necesita electricidad para alimentar la demanda proveniente de las ciudades y de las empresas apuntadas a la tecnología y a la telecomunicación. Esta demanda busca ser abastecida por la energía nuclear. Es por eso que se ha creado la Comisión de Energía Atómica de la India, y la cual opera a través de reemplazar a la energía proveniente de las hidroeléctricas, la cual tiende a fallar por las actividades fluviales. Este éxito de los científicos indios se debe en su gran mayoría a que son jóvenes que indistintamente de su casta trabajan, el origen de su casta, trabajan para alcanzar los objetivos propuestos, a los cuales se les debe sumar, aparte de los programas nucleares, que más allá de la parte bélica, sino lo productivo, que es la energía nuclear, se deben sumar los programas espaciales,
En este caso, podríamos llegar a elogiar lo que sería en 2019 el logro de haber enviado una sonda, la Chandrayaan-2, al polo sur de la Luna. Si bien se perdió contacto con la misma antes de aterrizar, ha generado un gran respeto internacional por los éxitos hindúes. Cabe destacar que este proyecto fue dirigido por dos mujeres, Muta Jha y Vita Ritu Karial. En la agenda india, en la agenda espacial, aún quedan programados la primera viaje de una misión tripulada que va a constar con entre 3 y 4 personas, como también una estación espacial programada para el 2025. India, aparte, posee el récord histórico de lanzar 104 satélites en una sola misión. Todos estos logros están marcados por un fuerte nacionalismo hindú, ya que estos hechos han sido televisados de manera masiva por el gobierno para acrecentar la figura de las figuras políticas, como sería el primer ministro Narendra Modi, que promete hacia un futuro nuevos éxitos a alcanzar. Pero también tenemos la otra contracara, es que la India también pertenece a un pequeño grupo escaso y pudiente de naciones que poseen la tríada nuclear, es decir, que poseen bombarderos nucleares, misiles subterráneos y un submarino nuclear. Esto lo ha logrado la India con la construcción del INS Aryan que es un submarino nuclear que fue construido, en realidad fue terminado de construir en el 2013. Aparte de eso, también tenemos en el ámbito científico una cuestión en la cual se divide entre el sector público y el sector privado. En el primero, la oferta laboral no es muy alta. En cuanto al sector privado, que es el mejor remunerado, los científicos y especialistas quedan en manos de empresas privadas que en su mayoría pertenecen a las antiguas dinastías, como serían Birla y Tata, que poseen múltiples empresas y manejan una gran influencia política. La función de la ciencia queda en base a la necesidad del capital. De esta forma, podemos ver cómo todavía existe una continuidad entre aquellas personas pertenecientes, aquellos grupos pertenecientes a los estados principescos que poseían cierto dinero, que poseían cierto estatus social, que hoy por hoy se han convertido en distintos clanes que poseen muchísimas empresas en la India y controlan gran parte de la producción. Si cuando estamos hablando del clan Tata, por ejemplo, hay que citar que han construido hasta una ciudad artificial o una ciudad en homenaje en el medio de la selva, poseen automotores, eh, agricultura, ni hablar de telecomunicaciones, lo que sea. Bien, ahora pasaremos a las mujeres, a la situación de las mujeres en India. Para esto traeremos a colación un video de la compañera Ashlen. El tema que voy a trabajar es un texto de Benedict Manieres, El despertar de las mujeres. La autora es una periodista francesa especialista en India. Es experta en temas económicos y sociales, en los cuales se centró en el trabajo infantil, los derechos de la mujer, la pobreza, la economía solidaria y el microcrédito. Bueno, en el texto se desarrolla el problema de los derechos de la mujer en India a partir de la violación de un estudiante en Nueva Delhi, en diciembre del 2012, en donde a raíz de esto hubo una oleada de manifestaciones en señal de protesta. Según la autora,
jóvenes de clase media salieron a repudiar este hecho porque sentían que habían tocado a alguien de los suyos. En las manifestaciones se expresó el rechazo a la dominación de los hombres, donde chocaron dos culturas bien diferenciadas en la India. Una, representada por las culturas tradicionales patriarcales, y la otra es una juventud emancipada. La autora nos relata cómo la cultura patriarcal está ubicada en la región noroeste del país, en donde está ubicada la capital, que a su vez es la zona donde hay más abortos de fetos femeninos, afirma la autora. La inferioridad de las mujeres en el país se manifiesta desde los nacimientos, en donde, según registros, hay un mayor nacimiento de hombres que de mujeres, ya que consideran la cultura tradicional que las mujeres producen gastos ya que deben casarlas y pagar una dote a su familia política, y además no perpetúan el patrimonio familiar, debido a que la mujer, una vez casada, vive con su familia política y no con la familia de sus padres, con la familia paterna. Esta dominación masculina también se ve reflejada en una tasa elevada de violencia conyugal que sufren las mujeres indias, además de las agresiones sexuales que también reflejan las relaciones de casta, que en su mayoría ocurren en zonas rurales, como ocurre con las mujeres Dalit, por ejemplo, que soportan la violencia de los hombres de alta casta, y el acoso sexual que ha ido aumentando, sobre todo en la capital, en particular en el transporte público, como ocurrió con el hecho que mencionamos anteriormente. Buscando en diversos diarios en internet encontré diversas noticias donde se menciona que dentro de la población Dalit, las niñas y las mujeres son las más menospreciadas. Ellas padecen lo que se conoce como la triple discriminación, que es la de casta, de clase y de género. En India se calcula que alrededor de 100 millones de mujeres Dalit, de las cuales tan solo el 9% sabe leer y escribir. Ser una mujer de casta Dalit en la India significa ser una esclava de los esclavos, es lo que comenta una de las mujeres entrevistadas. Los Dalit, o también denominados intocables, son la clase más baja dentro del sistema de castas. Para comprender mejor este contexto, desarrollé un texto de otro autor, que es el de los autores Melcalf, que nos permiten comprender a la sociedad india en la actualidad. Ellos entienden que con la liberación económica, la India se abrió cada vez más a la cultura global, a través de la televisión por cable y por satélite, el cine y la publicidad consumista, internet y las redes de la diáspora. Con una televisión cada vez más orientada al consumismo, por una parte, y el estilo de vida de los que se benefician de la nueva economía, cada vez más visible por otra, las tensiones generadas por las privaciones de clase y regionales no podían sino aumentar, nos mencionan los autores, como en el caso de la Revolución Verde, cuando con frecuencia los campesinos ricos fueron los claros ganadores. La liberación y la relacionada retirada de la protección a la agricultura, a los recursos naturales y el sector público ahondaron aún más las diferencias entre ganadores y perdedores. El resultado fue una violencia dirigida contra los supuestos rivales en la preferencia económica, la reivindicación de los intereses locales y de casta y una reivindicación nacional en lo militar, lo cultural y lo económico, contra supuestas amenazas a la integridad de la India. En la primera década del siglo XXI, estas tensiones se hicieron evidentes con sumo dramatismo entre las poblaciones tribales, pobres o adivasi, diseminadas en las secas regiones de jungla en el interior de India oriental y central. Estos grupos se beneficiaron poco de los programas del gobierno y vieron sus derechos territoriales socavados por la explotación de los bosques, la energía hidráulica y los recursos minerales llevada a cabo desde fuera, que es lo que siento que nos ayuda a comprender mejor el sistema de castas y también la situación actual que viven los Dalit. Pero estos autores mencionan que la liberación no es la única culpable. El legado de la economía colonial también había dejado a la India gravemente desfavorecida,
tanto en el ámbito del desarrollo social como en el económico. Una carga del pasado de la cual no es fácil deshacerse, mencionan los autores. Solo los códigos hindúes fueron sometidos a reforma legislativa y se presentaron por consiguiente con la ley normativa de facto de la India independiente. Como sucede con los intocables y los similares desfavorecidos tribales, obtuvieron el reconocimiento constitucional en forma de discriminación compensatoria en la educación y el empleo público. Esta disposición fue lo que animó a su vez a otros grupos, incluidos las llamadas otras clases atrasadas, así como los cristianos empobrecidos, los budistas y posteriormente los musulmanes, a formular reivindicaciones parecidas. Esto es lo que nos ayuda a comprender mejor el contexto de las mujeres dalí y también para comprender a la sociedad india y sus grandes diferencias sociales. Ahora bien, la violencia sexual al mostrarse, retomando, ¿no?, el texto de la autora Manieres, al mostrarse en zonas más urbanas se hizo más visible a través de los medios, a partir de este hecho de violencia contra la joven estudiante. La presidenta Patil las alentó a aprender artes marciales para poder defenderse como una posible solución al ataque que sufren las mujeres. Sobre este tema también busqué información en otros sitios y gran parte de los enojos se debe a que las autoridades del gobierno tardaron demasiado en dar una respuesta. Por ejemplo, el primer ministro solo hizo una intervención al cabo de 5 días de manifestaciones. La acción gubernamental en su conjunto declaró un miedo al desorden más que una tentativa de responder a las causas de ese caos. El gobierno cerró varias estaciones de metro en los momentos más fuertes de las manifestaciones, dispersó a la multitud a golpe de cañones de agua, hizo llevar a la víctima a Singapur cuando su estado era cada vez más crítico por miedo a una revuelta si moría en la capital. Finalmente la víctima falleció. Ante estos hechos, el gobierno anunció un mayor reclutamiento de mujeres en la policía y mayor severidad en las condenas. Y los culpables fueron rápidamente identificados y detenidos. Y además se nombró una comisión ad hoc encargada de proponer una respuesta legislativa apropiada a la violencia sexual extrema, esperando sin dudas, bueno, mostrar de esta manera que se tomaba en serio el mensaje complejo que transmitían las manifestaciones. Esta reacción ciudadana a través de las manifestaciones es muy importante, ya que la consideración hacia las mujeres víctimas de estos hechos de violencia no evolucionaron como en otros países. Esto también lo menciona la autora en el texto. Las mujeres se enfrentaron con graves problemas, con las muertes por la dote como el signo más escandaloso de su falta de poder. La desfavorable tasa de sexos en la India y en todo el subcontinente constituía una pista más importante del trato discriminatorio de mujeres y niños en cuanto a salud y nutrición, característico en un contexto de extrema escasez, nos menciona Benedict Manieres. La inexistencia de una sanidad pública básica e instalaciones educativas, especialmente en las zonas rurales, restringió aún más la libertad y las oportunidades de gran parte de la población. Bueno, y hacia el final del artículo, la autora da su opinión manifestando que estas protestas provienen de descontentos anteriores y el desfasaje creciente entre una India emergente y una clase dirigente considerada ineficaz frente a los problemas del país. Y que aún así hay esperanzas de futuras normas sociales más progresistas, pero bueno, la realidad es que las clases medias siguen siendo minoritarias y estos cambios llevarán tiempo. Pero bueno, es tarea del gobierno que deberá cambiar la policía, mejorar las leyes y hacerlas aplicar, y además redistribuir mejor las riquezas y orientar la política al progreso social, es lo que, bueno, opina la autora. Bueno, y buscando noticias sobre el caso, encontré distintos artículos. Bueno, por ejemplo, acá tenemos del France 24, donde menciona, bueno, que cientos de manifestantes indignados protestan contra las agresiones sexuales a mujeres en la India. Este es un pequeño video sobre lo que ocurrió en las manifestaciones.
India es un país peligroso para las mujeres. Cientos de manifestantes enfurecidos volvieron a tomar las calles de distintas localidades en contra de la violencia sexual contra las mujeres. Escalando barricadas con velas y pancartas con lemas contra los abusos sexuales, los manifestantes marcharon para pedir una acción efectiva del gobierno contra estos casos y se enfrentaron a la policía, que intentó dispersar las protestas mediante el uso de cañones de agua. Un incidente tan grande, la muerte de la víctima de violación de Unnao después de ser quemada, ocurre y como siempre nuestro primer ministro está en silencio. Hoy estamos viendo cómo las mujeres son consideradas débiles y maltratadas. No queremos que esas cosas les sucedan a ellas. Queremos que el gobierno actúe y cuelgue a los violadores. En apenas 2 semanas, al menos 2 jóvenes han sido violadas en manada y brutalmente asesinadas en el país, lo que ha provocado la indignación pública. El viernes, una joven de 23 años falleció en el hospital de Nueva Delhi, donde ingresó con quemaduras en el 90% de su cuerpo, tras ser atacada por un grupo de hombres cuando se dirigía a testificar contra su agresor en el estado de Uttar Pradesh, luego de haber sido violada hace un año. Activistas y manifestantes pidieron un cambio en el sistema y mecanismos para sensibilizar este tipo de abusos constantes contra las mujeres. Líderes opositores también participaron en las protestas. India es conocida como el epicentro mundial de la violación. Las naciones extranjeras se preguntan por qué India no puede cuidar a sus hijas y hermanas. Según los datos oficiales, 33.658 mujeres fueron violadas en 2017, casi un centenar al día. Pese al endurecimiento de las penas, las agresiones sexuales se suceden semanalmente en un país que está cansado de la cultura de la violación. En esta noticia de la BBC, que fue publicada el 24 de diciembre del 2012, menciona que tal es así que salieron a las calles el último fin de semana para protestar contra la falta de seguridad para las mujeres en las calles. Este año se han registrado más de 630 violaciones, publica este diario, y en donde el maltrato y el abuso a las mujeres es un problema que afecta a Delhi y en general el norte de la India, que es como estuvimos mencionando anteriormente. La mentalidad de una sociedad patriarcal, el desprecio por la ley, la insensibilidad de las fuerzas policiales y el aumento de una población de inmigrantes son algunas de las razones, pero hay muchas otras. Y después, en este diario nos informan que las protestas por este caso y la inseguridad que viven las mujeres en el país han llevado al gobierno a prometer una serie de medidas, que también lo mencionamos anteriormente. En India se reporta una violación cada 18 horas, aunque se piensa que un porcentaje menor son denunciadas realmente. De los casos que llegan a manos de la policía, la mayor parte queda impune. Por ello los manifestantes claman justicia y aseguran que seguirán protestando para combatir la violencia sexual. Después, en Infobae, tenemos una noticia que fue publicada el 19 de marzo del 2020 de este año, en donde van a ejecutar a los responsables de la violación de esta joven, en una sociedad transformada en profundidad por 20 años de liberalización de la economía. Muchas mujeres indias se identificaron con esta joven que deseaba estudiar y tener un trabajo en lugar de vivir bajo la tutela de un marido y permanecer en el hogar. Y bueno, menciona que de los 6 hombres detenidos por las fuerzas del orden, el presunto cabecilla murió durante su detención unas semanas después, oficialmente de suicidio, y otro que todavía era menor de edad en ese momento recibió una pena reducida por su edad y fue puesto en libertad al cabo de 3 años. Y por último, en La Vanguardia, India celebra la ejecución de los 4 condenados por la violación de la joven, y a lo último del artículo se menciona algo que me parece interesante, que la pena de muerte no evita la violencia, ponen como subtítulo, ¿no? Y menciona que organismos internacionales y organizaciones pro derechos humanos condenaron la ejecución y aseguraron que la horca no detendrá la espiral de violencia contra las mujeres en el país. Lo que se necesita de verdad son soluciones efectivas y a largo término, como mecanismos de prevención y protección que reduzcan la violencia de género,
afirmó el director general de Amnistía Internacional de la India. Y esto me parece que es para pensarlo también. Bueno, presenté estos artículos para que se pueda analizar diversos puntos de vista y cómo fue tratada la noticia por distintos diarios del mundo y la repercusión de este caso en particular que surgió en la India. Puedo llegar a la conclusión de que las divisiones de casta persisten hoy en día, generando grandes tensiones en la sociedad, al igual que la clara diferenciación entre hombres y mujeres, y que se está llevando a cabo también una intensa lucha para que tales violencias contra la mujer no existan, donde se reclama mayor participación del gobierno y mayores medidas para poder solucionar este problema. Y que lamentablemente es una situación que se replica en prácticamente todas las sociedades del mundo, pero que cada vez más mujeres estamos dispuestas a luchar por nuestros derechos.